bienvenidos. Me voy a tomar el abuso de autopresentar. Me parece que yo les voy a dar las palabras de bienvenida, así que como dice alguien por ahí, bienvenidos. Gracias a todos por estar esta tarde con nosotros en nuestro primer evento virtual, en esta serie de eventos de formación y capacitación que estamos trabajando el colectivo Vida Independiente en consorcio con la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia. Este evento es parte del proyecto Prevención y Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas con Discapacidad y está siendo auspiciado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De esa cuenta, pues, Legis y el colectivo Vida Independiente hemos iniciado la ejecución de este proyecto en noviembre del año 2019, en diciembre, perdón, del año 2019, y el proyecto, para que ustedes conozcan un poquito, tiene 3 líneas estratégicas. La primera línea es la de formación y empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad, pero también tenemos otros beneficiarios. Nuestras beneficiarias primarias son las mujeres y niñas con discapacidad, y los beneficiarios secundarios son las organizaciones no gubernamentales que tienen relación con derechos de las mujeres, con defensa de derechos de las mujeres y con defensa de derechos humanos en general, derechos de las personas con discapacidad. Y también tenemos una línea, esta misma línea se enfoca en la formación y la actualización de los funcionarios justicia y tomadores de decisiones. La segunda línea estratégica de este proyecto que estamos ejecutando es la de armonización legislativa. En ese sentido, estamos trabajando en la modernización de las leyes en materia de derechos de las personas con discapacidad y además una armonización regulatoria que se está trabajando para modernizar y armonizar los reglamentos de las diferentes instituciones del Estado con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hoy aquí está nuestro equipo de trabajo en pleno. Está Silvia Kwan, que es nuestra consultora experta en derechos humanos. Ella va a ser la primera parte del evento de hoy. Está también el doctor Víctor Valverde, que es el coordinador del área de armonización legislativa, Ada Melgar, quien nos apoya en el área de formación también, Carolina, que nos apoya en todas las áreas, ella está ahí también con ustedes y es quien nos apoya con temas de monitoreo del evento. Por eso ustedes van a ver que pueden tener varios correos de ella o comunicaciones, porque estamos trabajando monitoreo y medición de datos y resultados de los eventos y de todo el proyecto que estamos realizando. Y pues su servidora, Flor de María Salazar, que estoy colaborando en el área administrativa y en el área legal, que es el tercer componente de este proyecto. Y lo que buscamos es darle un apoyo legal, una asesoría jurídica a mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de violencia o de discriminación. Entonces, señores, pues este es nuestro proyecto y de ahora en adelante su proyecto también. Estamos trabajando por los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Los datos de contacto, pues por ahí los van a ver en el transcurso de la presentación. Yo dejaré ahora la palabra al señor Jorge Coy, director de Trickle Up, quien también tiene unas palabras de bienvenida introductorias para ustedes. Gracias. Pues muchas gracias, Flor de María, a todo el equipo de Legis, también a Silvia, pues muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de estar en este taller de capacitación. Pues un saludo a todos, a los que están en este taller, que se encuentren bien resguardados con sus familias. Tenemos muchos de los participantes en este taller que están en diferentes ciudades de México. He sabido que en México están en la fase 3, en situación de emergencia sanitaria, la crisis de COVID-19.
Espero que todos se mantengan con buena salud y apoyando a los suyos, por supuesto. En Guatemala tenemos a personas desde el campo que están en municipios como Quiché, Alta Verapaz, donde se ubica nuestra sede, Oficina Regional para las Américas. Pues afortunadamente en Cobán no hay casos confirmados hasta ahora, pero sí se mantiene. Jorge, por favor, active su micrófono. Perdón, no sé si me escucharon o no me escucharon nada entonces. Sí, sí, le escuchamos. Quedamos hasta Cobán y Quiché. Sí, muy bien. Por alguna razón se está... No sé si ahora me escuchan. Se ve un poco de interferencia, no sé si me escuchan. Sí, Bueno, le escuchamos. decía que estábamos en Quiché y en Alta Verapaz, donde se ubican las oficinas regionales de las Américas. En Cobán aún no tenemos casos confirmados, en otros departamentos tampoco, pero hay mucha incertidumbre. Pero seguimos avanzando y tenemos la oportunidad de desarrollar este taller. Estamos en una situación que no estaba prevista. Para TrickleUp siempre es un compromiso promover e implementar en campo programas inclusivos, lo que significa que incluimos a poblaciones más vulnerables al desarrollo, principalmente aquellas que se encuentran en la ruralidad, en el caso de mujeres y personas con discapacidad, que son las poblaciones metas a las cuales nosotros buscamos. Quiero decirles que desde 2010 tuve el privilegio de conocer a Silvia Juan. Desde que nos conocimos ha apoyado en innumerables ocasiones el trabajo que desarrollamos. Ha sido fuente de capacitación, también de asesoría en varios temas clave para la atención a personas con discapacidad. De esta manera me permito en este taller presentar a Silvia Juan, que es una mujer guatemalteca, feminista, especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad. Inició como activista en la defensa de los derechos humanos de esta población. Ha trabajado 10 años en el pasado para la Procuraduría de los Derechos Humanos como defensora de las personas con discapacidad. Ha sido consultora y asesora independiente para varias organizaciones internacionales como Center for International Rehabilitation, Disability Rights Funds, Humanity and Inclusion Anti-Handicap International. Fue asesora senior en derechos humanos para la Alianza Internacional en Discapacidad y sus siglas en inglés, experta independiente y vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad desde 2011 hasta 2016 y actualmente es consultora para Legis en el proyecto para la prevención de eliminación de violencia contra la mujer, niñas con discapacidad y su acceso a la justicia. Pues para mí es un privilegio presentarla, también trabajar con Legis en este taller y pues incluir a todas y todos los que trabajamos en campo en programas inclusivos. Pues les deseo que tengan buena tarde, que este taller sea de provecho para todos y por supuesto que respetemos un poco las normas para que la información pueda fluir. Como decía Flor de María, mantener los micrófonos apagados y cuando quieran hacer una pregunta, levantar la mano, hay reacciones, se puede hacer en la parte de abajo de su pantalla y pues poder desarrollar de mejor forma este taller. Muchas gracias a todos por su atención. Ahora sí. Listo, Silvia, bienvenida. Ya, gracias, Flor. Bueno. Gracias a Jorge por la presentación y pues para mí es un gusto verdaderamente estar el día de hoy compartiendo con TrickleUp y muy contentos todos aquí en el equipo de contar con tantas personas desde diferentes lugares de Guatemala y de México. Eso nos llena de mucha satisfacción y espero que el día de hoy, esta jornada, esta reunión pueda ser un intercambio además entre el trabajo que ustedes hacen y lo que nosotros estamos haciendo y ver cómo podemos colaborar. Así que para empezar, como Flor ya les presentó, este proyecto, uno de sus componentes es la formación
para la protección de las mujeres y las niñas con discapacidad en contra de la violencia y la discriminación. Esta estrategia de formación está dirigida a diferentes actores, principalmente a las mujeres y a las niñas con discapacidad, pero también a actores que trabajan de alguna manera con esas mujeres y niñas con discapacidad, como lo puede ser Tricolab, ¿verdad? En este caso. Y también está dirigido a personal institucional que trabaja en diferentes instituciones operadoras de justicia y también algunas otras instituciones que de alguna forma intervienen en los diferentes procesos que podemos tener. Entonces, para empezar, me gusta iniciar con algunas... no estoy muy segura si Carolina puede apoyarme con la presentación de PowerPoint. Perdonen que interrumpa, pero hay algunas que no escuchan. Estoy viendo en el chat. Les veo, no escuchamos, no escucho. No sé, pues, si podemos. Sí, bueno, tu presentación ya está puesta, Silvia, está en la primera diapositiva. Y para las personas que no escuchan, me dice que ya pueden escuchar bien. Miriam dice que no escucha, pero debe ser una cuestión en su señal particular o en su audio de la computadora o del teléfono, porque los demás estamos escuchando y creo que desde acá tengo limitadas las opciones para activarles más audio allá en casa. Tu presentación está lista, Silvia, puedes continuar ahí. Ya, muchas gracias, Flor. Voy a hacer una presentación que dura aproximadamente entre 25 y 30 minutos y si ustedes tienen preguntas ya saben que pueden utilizar el chat también para hacer las preguntas y luego cuando pasemos al periodo de intercambio las podemos ir leyendo o también haciendo comentarios de parte de ustedes, ¿verdad? Para empezar, como vamos a hablar de mujeres y niñas con discapacidad, vamos a saber o vamos a hacer una caracterización de quiénes son las mujeres y las niñas con discapacidad, porque se tiende a hablar muchas veces de personas con discapacidad y las mujeres y las niñas quedan invisibilizadas. Entonces, contamos con el Informe Mundial de la Discapacidad que produjeron conjuntamente el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud en el 2011, y es el informe a nivel internacional más actual con el que contamos actualmente, ¿verdad? Con cifras en donde se caracteriza de manera bastante buena la población mundial de personas con discapacidad. Este informe lo que nos dice, es lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de un 15%, de hecho es un poco más del 15.16% de las personas a nivel mundial tienen una discapacidad. Sin embargo, si nosotros desglosamos este dato entre hombres y mujeres, lo que nos demuestra es que entre los hombres el 12% de ellos tiene algún tipo de discapacidad. Y sin embargo, entre las mujeres estamos hablando de que el 19.2% de ellas tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, la prevalencia entre hombres y entre mujeres es bastante diferente. Podemos decir entonces, según esas cifras, que del total de personas con discapacidad, el 60% son o somos, porque yo me incluyo, mujeres. Podemos ver la siguiente diapositiva. Decimos que en realidad si la mayoría de las personas con discapacidad somos mujeres, estamos hablando además que prácticamente una de cada 5 mujeres, una de cada 5, porque es el 19,2%, casi el 20% de mujeres tienen algún tipo de discapacidad. Yo en esta diapositiva ya no lo incluí, pero esta mañana justamente estaba leyendo ese informe y también les quiero compartir, ¿verdad? Aunque no está aquí,
que además es impresionante en aquellas personas mayores de 60 años, los que nosotros llamamos adultos mayores, el 46% de ellos tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, la prevalencia de las discapacidades va incrementándose conforme va aumentando la edad, pero además sabemos que la esperanza de vida de las mujeres es bastante, es mayor que la de los hombres, entonces estamos suponiendo que además un gran porcentaje de personas mayores con discapacidad son mujeres. En ese sentido, una de las conclusiones que yo menciono a raíz solo de ver estas cifras es que cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, que lo hablamos muy frecuentemente, quienes trabajamos en el mundo de los derechos humanos de las personas con discapacidad o en el mundo de desarrollo, como lo hacen ustedes, de las personas con discapacidad, cuando hablamos de ellas tenemos que hablar ciertamente de las mujeres y hacer una diferenciación entre cómo la discapacidad impacta a las mujeres y cómo impacta a los hombres, porque es un impacto diferenciado. Para dar una idea, además vemos en la siguiente diapositiva, seguimos siempre con cifras que nos arroja este informe. Lo que nos dice es que, solo para dar una idea también del impacto diferenciado, el 44% de las personas con discapacidad en general tienen algún tipo de empleo. Pero de ellos, el 53% de los hombres tiene algún tipo de discapacidad, en contraste con el 20% de las mujeres con discapacidad. Entonces vemos, este es solo un indicador socioeconómico, ¿verdad?, del impacto de la discapacidad entre hombres y mujeres. En la siguiente diapositiva vamos a pasar ahora también a ver que el comité CRPD, que es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que monitorea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sostuvo en el año 2012 un mediodía de debate general, es decir, un mediodía en que discutió las preocupaciones, las barreras, las dificultades más sentidas a las cuales se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad. Y una de las conclusiones de ese mediodía de debate general es que las preocupaciones más grandes que las propias mujeres y niñas con discapacidad expresan tener, básicamente se agrupan en estos tres grupos. Hay una persistente discriminación en formas múltiples e interseccionales en su contra. Además, hay una persistente violencia de género en contra de mujeres y niñas con discapacidad. Y el tercer gran grupo de preocupaciones es la escasa o la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, a los derechos y a los servicios a la salud sexual y reproductiva. Voy a entonces a continuación desarrollar un poco estos tres grandes temas porque sí, la mayoría de organizaciones que trabajan con mujeres y niñas con discapacidad han tomado muy en serio estas tres preocupaciones porque además las cifras, la evidencia, las investigaciones nos dan algunos indicios de que efectivamente estas tres grandes categorías de temas son en donde se cometen la mayoría de los derechos en contra de mujeres y niñas con discapacidad. Además, en la siguiente diapositiva vemos que tenemos como fundamento legal principalmente el Tratado Internacional, ¿verdad? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos que, por cierto, ha sido ratificado por Guatemala, por México y yo agregaría por todos los países de América Latina sin excepción. Por lo tanto sus contenidos pues son obligatorios, ¿verdad? Son vinculantes para los estados, para los gobiernos de todos estos países. En este sentido, la convención señala
los siguientes aspectos importantes en relación a las mujeres con discapacidad. Debe de considerarse lo que se conoce como el enfoque de doble vía, o en inglés se conoce mejor como el Twin Track Approach, que dice que debemos de considerar a las mujeres y a las niñas con discapacidad transversalmente en dos sentidos. Primero, en las políticas generales para la igualdad de las mujeres con los hombres, las políticas generales, que en muchos de los países o en la mayoría de los países existen. En Guatemala existe una política de igualdad para las mujeres, pero las mujeres con discapacidad no estamos ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pues hay que trabajar para incluir a las mujeres con discapacidad en ese sentido. Pero además, en las políticas que son específicas para las personas con discapacidad, también hay que incluir las preocupaciones específicas de las mujeres con discapacidad. Y hay que decir que tristemente en Guatemala tampoco se han incluido. Entonces existe esa doble ausencia. No hay un enfoque diferencial hacia las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas que debieran de incluirlas. Pero luego también la otra parte de ese enfoque de segunda vía es que, de doble vía, perdón, es que también deben de haber políticas o estrategias específicas que aborden las preocupaciones específicas de las mujeres y las niñas con discapacidad, que tampoco tenemos en Guatemala. En la siguiente diapositiva, entonces vemos perdón, es que mi Word tiene un problema muy extraño, perdón. Perdón, sí, es que tuve que retroceder. Perdón, ok, ya me ubiqué. Entonces estamos en esta diapositiva que habla sobre la discriminación múltiple e interseccional, que es la primera gran categoría de preocupaciones que enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad. Y es que se habla, sobre todo ahora que también quienes han estudiado más o quienes han trabajado más en temas de igualdad y no discriminación, han desarrollado este concepto de la discriminación múltiple, pero también de la discriminación interseccional. Y que está reconocido, por cierto, en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto es algo muy importante porque hay que decir que de todos los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por Naciones Unidas, en total hay 9, solo en esta convención, la de los derechos de las personas con discapacidad, hay un reconocimiento explícito de la discriminación múltiple e interseccional. Es la primera vez que a nivel de un tratado de esta naturaleza se reconoce este tipo de discriminación. Por eso es tan importante mencionarlo, porque es un referente además para la interpretación de otros tratados internacionales que han sido aprobados anteriormente, ¿verdad? Como la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, ¿no? Y la Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujeres. Y en ese sentido, para hacer el análisis, hay que tomar en cuenta los siguientes factores: que las mujeres y las niñas con discapacidad no son un grupo homogéneo, ¿verdad? Y son muy diferentes, tienen muchas características que las hacen un grupo muy heterogéneo. Y la diversidad que compone esta heterogeneidad es en discapacidades y por otros factores que pueden tener, ¿verdad? Como la edad, la pertenencia étnica, el estatus socioeconómico, el estatus migratorio, la ruralidad, ¿verdad? Bueno, etcétera. Entonces, cada uno de estos factores intervienen de diferente manera
para la experiencia vivida de cada mujer con discapacidad que la puede colocar en mayor o menor riesgo a ser discriminada por esos múltiples factores que interactúan en su persona específicamente. En la siguiente diapositiva, entonces, vemos que la definición, que es una definición bastante técnica, ¿verdad? Pero que dice básicamente que por discriminación, por motivo de discapacidad, se entenderá cualquier distinción, restricción o exclusión por motivo de la discapacidad que tenga el efecto, el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, civil y de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, incluida la denegación de ajustes razonables. Bueno, es una definición muy técnica, pero que vamos a ir desglosando en la siguiente diapositiva. O para dar algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos aquí algunos ejemplos, quizás de los más identificados de formas de discriminación de las cuales son víctimas las mujeres y las niñas con discapacidad. Aquí están clasificadas primero como discriminación directa, y esta se da cuando hay un acto que tiene el propósito de discriminar. Por ejemplo, el rechazar a una niña con discapacidad en la escuela porque simple y sencillamente la escuela no acepta niños con discapacidad, lo tiene como política, y esa es una forma directa, ¿verdad?, de discriminación. O el rechazar a una persona con discapacidad en un empleo por la discapacidad que tiene, ¿verdad? Eso es muy frecuente todavía en nuestro medio. En nuestro medio me refiero a en países como los nuestros, ¿verdad? En países en donde la legislación antidiscriminación está mejor desarrollada, este tipo o estas formas de discriminación se han ido disminuyendo muchísimo. La discriminación indirecta se da cuando existe alguna política, y política no necesariamente me refiero a un documento legalmente aprobado, ¿verdad?, sino que una práctica, puede ser una práctica institucional, pero también puede ser, sí, como un decreto, una ley o una política, como la Política Nacional en Discapacidad de Guatemala, que contiene alguna disposición que aparentemente no discrimina a las personas con discapacidad, pero que el efecto de esa disposición al final sí es discriminatoria. Y para dar un ejemplo, ¿verdad? En general, podemos decir que los comercios, ninguno tiene una política o una cláusula que establezca que no se permite el ingreso a personas con discapacidad. Sin embargo, si ese comercio está, por dar un ejemplo, en un segundo piso y para llegar a ese segundo piso solo hay escaleras, el efecto de la discriminación se da en la práctica porque una persona usuaria de silla de ruedas no va a poder acceder a ese comercio, aunque ese comercio diga que no hay ningún impedimento para que él ingrese a ese lugar, ¿verdad? Esta es una forma indirecta de discriminación. Es algo que no está necesariamente escrito en una ley, pero que se aplica de todas maneras en la práctica y cuyo efecto es discriminatorio. Y ahora, hoy día lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, muchas personas con discapacidad, por ejemplo, están quedando fuera de acceder a los apoyos que se están incipientemente empezando a proporcionar a personas que se encuentran, ¿verdad?, ahora impedidas, por ejemplo, de trabajar o de salir a acceder a servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo sistema ha limitado grandemente el registro de las personas con discapacidad. Muchas veces, para ser más concreta, hay un decreto que seguramente aquí en Guatemala ustedes conocen muy bien,
pero en México seguramente habrán aprobado algo parecido, que se aprueba recientemente a inicios de abril para apoyar a aquellas personas que trabajan de manera informal, ganándose la vida y que hoy día por las restricciones no pueden hacerlo. Entonces se ha aprobado una cantidad monetaria, un subsidio, para que les pueda ser aportado durante la crisis, lo que dure el encierro, ¿verdad? Sin embargo, uno de los requisitos para que las personas que trabajan en lo informal puedan recibir este requisito es que estén registradas y que paguen impuestos ante sus respectivas municipalidades. Pero se imaginan entonces cuántas personas quedan fuera de este tipo de beneficio, aunque no hay una discriminación explícita, porque en ningún momento en ese decreto quedó registrado que las personas con discapacidad no se les puede dar ese beneficio. De facto son discriminadas, porque la mayoría de las personas con discapacidad que trabajan en la informalidad lo trabajan en las condiciones más precarias, muchas veces con apoyo de algún otro familiar o de alguna otra persona, y seguramente no están ni siquiera registradas, algunas ni siquiera registradas en el RENAP, digamos, en el registro de personas, mucho menos en las municipalidades, para ser posibles beneficiarias de este tipo de apoyos. Así que esa es una forma de discriminación indirecta. Tenemos también lo que es la discriminación por asociación. Es la discriminación de las cuales suelen ser víctimas personas que no son personas con discapacidad, pero que tienen alguna relación con una persona con discapacidad. Por ejemplo, una mamá, una madre, ¿no? Algún familiar de una persona con discapacidad, y que es discriminada precisamente por esa relación que tiene. Entonces, un ejemplo muy, muy frecuente es que las mujeres que tienen niños con discapacidad difícilmente les dan empleo, los patronos que se enteran de esta situación, porque creen que por tener un hijo o una hija con discapacidad se van a ausentar frecuentemente y no son buenas trabajadoras por eso, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de discriminación por asociación y es muy, muy frecuente. Y la última categoría de formas de discriminación, la estructural o sistémica. Bueno, esa se da, sí, en leyes, muchas veces políticas, tanto institucionales como políticas nacionales, y que se traducen muchas veces en prácticas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros códigos civiles, y hay que decir que el de México también, crean una figura, la de la interdicción, que limita a una persona que se le declara interdicta su capacidad de poder tomar decisiones legalmente vinculantes. Entonces, las personas que son declaradas interdictas no pueden firmar contratos, no pueden adquirir propiedades, no pueden tomar ninguna decisión de tipo vinculante porque no están legalmente autorizadas para hacerlo, sino que para eso se les declara interdictas, para que una tercera persona los represente y tome esas decisiones por él o por ella. Hay que decir que en Guatemala, si bien es cierto, no hay un número muy grande de personas con discapacidad declaradas interdictas, en la práctica a muchas personas con discapacidad se nos trata, yo me incluyo, como que lo estuviéramos, como que no supiéramos o no pudiéramos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y eso nos pasa cotidianamente, hay que decirlo, ¿verdad? No nos pasa únicamente cuando vamos a firmar un contrato, sino que nos pasa cuando vamos al banco, cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que tomar una decisión de cualquier tipo. Muchas veces esas prácticas estructurales de discriminación se dan y se dan así cotidianamente en cualquier tipo de espacio. En la próxima diapositiva, aquí vamos a vincular tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sus siglas son CEDAW, perdón que utilizan tantas siglas. El CRPD, ¿verdad? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la CEDAW, que es la Convención de las Mujeres, establece
que para combatir la discriminación de la cual son víctimas las mujeres y las niñas con discapacidad, hay que crear una serie de medidas que de alguna forma favorezcan su participación y de alguna manera trate de superar aquellos obstáculos a los cuales se enfrentan a través de las diferentes formas de discriminación. Estas se llaman medidas de acción afirmativa en la jerga, digamos, de los derechos humanos, pero muchas veces lo vemos, por ejemplo, en legislación que fomenta el empleo de personas con discapacidad y establece la obligatoriedad de que las entidades públicas o las empresas privadas contraten un porcentaje mínimo de personas con discapacidad. No voy a discutir si están a favor o en contra de este tipo de normativas, porque los hay personas que están a favor y otras en contra, pero es una forma, ¿verdad? Este es un ejemplo de una medida de acción afirmativa para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que sus porcentajes o sus niveles de inclusión laboral son muy bajas, ¿verdad? Son mínimas, y al establecer estas cuotas laborales, esta forma de obligar a las empresas y a las entidades públicas a emplear a personas con discapacidad, de alguna manera va creando también una práctica social para que las personas con discapacidad sean incluidas. Es muy común ver este tipo de medidas en ámbitos laborales. En Guatemala me da mucha tristeza decir que no hay prácticamente medidas de acción afirmativa en ningún ámbito, pero en países que tienen mejores condiciones para las personas con discapacidad, sí hay que decir, y para las mujeres también, para las mujeres, hay que decir que muchas veces estas medidas de acción afirmativa se ven principalmente en el ámbito laboral, en el ámbito educativo también, y en el ámbito político, ¿verdad? Quizás algunas personas en Guatemala se recuerdan que hace algunos años se quiso regular la obligatoriedad en la participación política de las mujeres en los partidos políticos. No tuvo éxito esa iniciativa, pero era una medida de acción afirmativa, la cual tenía como objeto pues, fomentar el incremento de la participación política de las mujeres. Además, estas medidas tienen la característica muchas veces de que son temporales, porque la idea es que tiene como propósito fomentar la práctica social. Es decir, en países con largas trayectorias de tener ya establecido este tipo de medidas, ya no es necesario contar con la legislación que obligue a las diferentes entidades a incluir a las personas con discapacidad. Por dar un ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una obligatoriedad para incluir a diferentes grupos excluidos tradicionalmente en Estados Unidos en las universidades. Entonces, las universidades públicas tienen una obligación de incluir un porcentaje de estudiantes afroamericanos, por ejemplo, de estudiantes que tienen discapacidades, y así, ¿verdad? Diferentes poblaciones excluidas históricamente en ese país. Conforme van pasando los años y conforme se van incluyendo mejor en las sociedades, estas poblaciones ya no tienen la necesidad de acudir a la obligatoriedad para que los puedan incluir en los diferentes espacios de participación, ¿verdad? Entonces, las medidas de acción afirmativa además van de la mano con leyes importantes o políticas importantes para combatir la discriminación. Entonces, siguiendo con el ejemplo de las cuotas de estudiantes de grupos excluidos, también sucede que hoy día muchas universidades en Estados Unidos ya no tienen cuotas para estudiantes afroamericanos o personas con discapacidad, porque si un estudiante lo discriminan al querer ingresar a una universidad y puede comprobar que ha sido discriminado por su raza o por su discapacidad o por su sexo, puede ir
y accionar entonces la ley contra las diferentes tipos de leyes contra la discriminación que hay en su país, y ser aceptado en la universidad sin la necesidad de la cuota. Entonces también hay una serie de mecanismos ahí que es necesario poner en práctica, ¿verdad? Por ejemplo, yo diría que lo que Trique La Pase en las diferentes comunidades en donde trabaja es una forma, es una medida de acción afirmativa que no es impulsada necesariamente por el gobierno, porque lo hace una organización no gubernamental, pero que tiene como propósito precisamente fomentar la mejor inclusión de las mujeres con discapacidad pobres en sus comunidades, ¿verdad? Y ustedes luego me podrán decir si estoy en lo cierto o no. En la siguiente diapositiva, entonces, siguiendo siempre con el tema de la discriminación, vemos que tenemos otros documentos, y este que se llama Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, es en general de las mujeres. Lo que nos dice es que define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se dan en la vida pública como en la vida privada. Y esto es algo muy importante decirlo porque hoy día la legislación en contra de la violencia en contra de las mujeres sí reconoce, por lo menos aquí en Guatemala, ¿verdad?, el ámbito privado de la violencia, y eso lo que significa, ¿verdad?, es que aquellas instituciones que luchan en contra de la violencia puede también considerar estos actos que suceden en el ámbito privado como sancionables, como castigables, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, además, vemos que hay muchos, han habido documentos, pues algunos más antiguos, algunos más recientes, que han hablado siempre sobre la violencia en contra de mujeres y niñas con discapacidad. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha hecho un informe específico sobre este tema. Y lo que dice es que la violencia en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad abarca, no es una definición, ¿verdad?, sino que más bien aquí ejemplifica algunas formas de violencia que se dan en contra de mujeres y niñas con discapacidad. Entonces se incluye, ¿verdad?, o sea, abarca la violencia practicada en forma física, la coacción legal, ¿verdad?, es decir, la restricción al acceso de las finanzas del hogar, la coerción económica, perdón, esa es la coerción económica. La coacción legal se da, por ejemplo, con amenazas como te voy a quitar los hijos, ¿verdad?, que es muy frecuente todavía en nuestras sociedades. También la intimidación, ¿verdad?, en cualquiera de sus formas, porque no se hace lo que el líder del hogar, llamémoslo así, quiere que se haga, bueno, por cualquier razón. La manipulación psicológica, y esto es muy común en contra de mujeres y niñas con discapacidad, decirles que no sirven, decirles que no son bonitas, que son feas, bueno, toda una serie de forma de también, ¿verdad?, de violencia psicológica que se da en su contra y que es muy común también. El engaño y la desinformación, porque también esto es muy frecuente porque las mujeres y las niñas con discapacidad muchas veces no tienen un acceso a la información segura, confiable, porque nunca han tenido acceso a la educación, por diferentes razones, ¿verdad? No tienen recursos, y el engaño y la desinformación se da más fácilmente en esas condiciones. La ausencia del consentimiento libre e informado constituye además un factor fundamental. Que las mujeres y las niñas con discapacidad no puedan consentir a algo es muy común también. No se les toma en cuenta, no se les pregunta si quieren o no.
Y esta es una forma de violencia que se da frecuentemente, por ejemplo, en la higiene, o sea que cosas cotidianas como la higiene, como los alimentos, ¿verdad? Como salir de casa o no salir de casa. Bueno, hoy día no podemos salir, pero se da en las cosas más cotidianas y más simples. Las relatoras, en la próxima diapositiva, además, también vemos algunas ideas que nos ofrece la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, que también ha producido un informe específico sobre esta temática. Ella lo que nos dice es que las mujeres con discapacidad experimentan las mismas formas de violencia que las otras mujeres, ¿verdad? Algunas pues ya muy conocidas, la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, etc. Sin embargo, lo que ella dice es que además la intersección entre el género y la discapacidad y otros factores, como lo que mencionábamos, que pueden ser la edad, la pertenencia étnica, la situación socioeconómica, la ruralidad, etcétera, también generan formas de violencia que son muy específicas, y que mujeres sin discapacidad muchas veces desconocen porque no suelen ser víctimas de esas formas de violencia. Y esas formas de violencia, por ser tan específicas, también generan consecuencias muy específicas, que son diferentes, son difíciles por sus diferentes formas que adquieren, son difíciles de identificar por aquellas entidades, organizaciones, instituciones, personal que trabaja para el combate de la violencia en contra de las mujeres en general, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es muy importante ustedes que hacen trabajo de campo y que pueden ver en el campo, ¿verdad? En su trabajo cotidiano, situaciones que quizás podrían identificar como violencia en contra de mujeres y niñas con discapacidad. En la siguiente diapositiva, entonces vemos que hay además algunos factores de riesgo que pueden incrementar la susceptibilidad o los riesgos a la violencia de las cuales las mujeres y las niñas con discapacidad pueden ser víctimas. Perdón, es que mi lector tiene un problema y me perdí otra vez. Denme un segundito. Ok, ya. Entonces, hay algunos factores de riesgo a la violencia y estos factores muchas veces son además externos a la condición necesariamente de la discapacidad. Ay, perdón, es que nuevamente me he perdido, perdón. Hay un problema con mi... Perdón, denme unos segunditos. Perdón. Ok, ahora sí. Bueno, tenemos en primer lugar la persistencia de prejuicios, que son múltiples, ¿verdad? Y que persisten mucho en sociedades como las nuestras. La idea de que las personas, pero sobre todo las niñas y las jóvenes con discapacidad son incapaces de tomar sus propias decisiones y que son dependientes necesariamente de otras personas, que no pueden ser autónomas. Hay además barreras comunicacionales, ¿verdad? Sobre todo para ciertas discapacidades, las personas sordas, sordociegas, pero también las mujeres y las niñas con discapacidades múltiples, discapacidades intelectuales, psicosociales, tienen muchas veces dificultades para comunicarse y esto puede ser también un factor de riesgo.
Hay también el factor del aislamiento para aquellas mujeres y niñas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas, que todavía persisten muchas instituciones en Guatemala y en México, en donde se interna un gran número de personas con discapacidad, y esto por supuesto es un factor de riesgo porque muchas veces no se sabe lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de una institución, y eso da pie para mucho tipo de violaciones a sus derechos, abusos, etc. Ay, perdón, es que nuevamente... Perdón, sí, es que tengo un problema con mi computadora hoy. Oh. Bueno, sí. Entonces tenemos también esas leyes que limitan la capacidad jurídica, de la cual les mencioné ya, que ciertamente para mujeres y niñas con discapacidad, ¿cómo afecta este factor en las mujeres y las niñas con discapacidad? Bueno, pueden ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, de esterilización, negándoles así pues muchos derechos, ¿verdad? Y exponiéndolas también a cualquier tipo de abuso y violaciones sexuales. También la falta de información acerca de falta de información y acceso a los servicios de salud, porque se cree que no necesitan acceder a esos servicios de salud, y porque la accesibilidad física y la accesibilidad de la información todavía no son algo que se da a nivel general en las diferentes instituciones que existen en nuestras comunidades. También a los servicios de protección. Si, por ejemplo, una mujer o una niña con discapacidad fuera víctima de violencia, difícilmente puede acceder a estos servicios de protección porque el personal de protección no conoce, porque ellas tampoco tienen acceso a comunicarse, por ejemplo, si existen líneas telefónicas gratuitas para solicitar apoyo, auxilio, no tienen acceso a esas líneas. Y algo que hemos comprobado aquí es que existen albergues para mujeres víctimas de violencia, y esos albergues muchas veces no son accesibles. También existen un sinfín de número de prejuicios sobre la sexualidad de las mujeres y las niñas con discapacidad, y se tiende a clasificar en estas dos grandes categorías, que son asexuadas, ¿verdad? O que son hipersexuadas, que tienen una actividad sexual o una libido exagerada, ¿verdad? Entonces se tiende a creer que son asexuadas, que son unas angelitas y que ni siquiera piensan en eso, o que no sienten nada, y por lo tanto no hay necesidad de informarles. Ese es un riesgo muy grande, ¿no? O que no sienten nada, entonces si se les viola tampoco sienten que las están violando, no sienten esa como una agresión, una violación a sus derechos, o eso, ¿verdad? Que son hipersexuadas, que tienen una libido exageradamente elevada y que por tanto les gusta. O sea, son prejuicios muy comunes. También la falta de educación sexual, porque las mujeres y las niñas con discapacidad muchas veces no acceden a la educación en general, y mucho menos a la educación sexual, ¿verdad? Y por el factor anteriormente explicado, ¿verdad? También, si son asexuadas, ¿para qué necesitan educación sexual? En la siguiente diapositiva les pongo un ejemplo, ¿verdad? Solo para tener una idea, porque en nuestras regiones, tristemente, una de las ausencias muy grandes es de información fidedigna. Entonces yo cito aquí un estudio que realizó el Parlamento Europeo en el año 2003. Es un informe específico sobre la situación de mujeres de grupos vulnerables minoritarios en la Unión Europea. Y este informe lo que nos dice es que el 80% de mujeres con discapacidad es o ha sido víctima de violencia. Las mujeres con discapacidad tienen 4 veces más
4 veces más de riesgo de ser víctimas de violencia que otras mujeres sin discapacidad. 4 veces más. Y además que el 80% de las mujeres con discapacidad que se encuentran institucionalizadas son víctimas o se exponen frecuentemente a diferentes formas de violencia por la gente que está en su entorno institucional, el personal que las atiende, el personal médico de cuidados, que frecuentemente, como decía, dentro de lo que sucede en una institución, muchas veces afuera no se sabe lo que está pasando y ese es un riesgo enorme. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a ver rápidamente algunos artículos de la Convención que yo cito aquí, importantes porque afectan, pues son derechos o artículos de la Convención en donde se ve que hay una desproporción hacia las mujeres y las niñas con discapacidad en cuanto a la frecuencia con que sus derechos son violentados. Entonces, en primer lugar, tenemos el artículo 16 de la Convención, que es la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. ¿Y por qué es más importante tener un enfoque con mirada de género a este artículo? Bueno, la violencia, como decía anteriormente, en este artículo reconoce que puede ser tanto en el ámbito público como privado, incluida la violencia sexual en ambos ámbitos, ¿verdad? Cualquier tipo de violencia de las cuales son víctimas las mujeres y niñas con discapacidad se dan en ambos ámbitos. Hay muchos riesgos, como lo menciona el informe del Parlamento Europeo, mayores para las mujeres y las niñas con discapacidad de sufrir violencia, y esto en comparación no solo con otras mujeres sin discapacidad, sino que en comparación con hombres y niños con discapacidad. Hay esa persistencia de prejuicios, de mitos y estereotipos alrededor de la sexualidad y de otros aspectos de la vida de las mujeres con discapacidad. Es que me perdí otra vez, perdón. Luego, la explotación en contra de mujeres y niñas con discapacidad se ve también a través de algo que es como más frecuente en personas con discapacidad que en otras personas que no tienen discapacidad. Y es la explotación económica a través de la mendicidad forzada, ¿verdad? Que se ve muy común. Y también algo importante que sucede es que hay prácticas sociales y culturales nocivas como el matrimonio infantil, que se da muy frecuentemente en comunidades rurales de nuestro país. Supongo que en México también. Aquí menciono yo algunos aspectos como la mutilación genital femenina, pero porque eso es muy común en otras culturas, no tanto en las nuestras, ¿verdad? Pero que es un factor al cual se exponen muchas veces las mujeres y las niñas con discapacidad. La otra cuestión que ya había mencionado, ¿verdad? Que las medidas de protección en contra de la violencia hacia las mujeres no es accesible para las mujeres y las niñas con discapacidad, y eso incrementa, por supuesto, su riesgo a la violencia, porque cuando los agresores saben que estos servicios no son accesibles, pues es como es un aliento para ellos para perpetuar los actos de violencia. El otro artículo que también es importante analizar con esta mirada por el impacto desproporcionado que tiene en las mujeres y las niñas con discapacidad. Ay, perdón, es que nuevamente me perdí. No sé qué me está pasando. El siguiente artículo que me toca, solo me dicen si es el 23. Sí, el artículo 23 y el 25 están juntos. Ah, bueno. Sí, es que por alguna razón mi computadora había estado un poco loquita.
Bueno, entonces, ¿por qué es importante también ver estos artículos con un análisis del impacto, verdad? En el tema de protección de la familia y también el derecho a la salud. Porque toda esa serie de prejuicios además afecta la salud y los derechos sexual y reproductiva, ¿verdad? El derecho que puedan tener las mujeres y las niñas con discapacidad a mantener su fertilidad, que afecta, por supuesto, la posibilidad de que ellas puedan, cuando lo quieran o cuando lo decidan así, formar una familia. Y, por supuesto, los servicios de salud, los servicios propiamente de salud sexual y reproductiva, por los mitos de que son asexuadas, pues no, la sociedad en general piensa que no los necesitan. La falta de información que ya hablamos, ¿verdad? Que no es muchas veces porque esa información no es accesible, se distribuye en formatos no accesibles para las mujeres con discapacidad o porque las mujeres con discapacidad no tienen una formación básica que les permita acceder a esa información. Además, los servicios, ¿verdad? Que ya hablamos, los servicios de salud sexual y reproductiva que no son accesibles porque las instalaciones no son accesibles, porque el personal tiene prejuicios en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad, o porque el transporte o la forma de movilizarse de ellas no es accesible y no pueden llegar a los lugares en donde estos servicios se prestan. Bueno, la actitud negativa del personal que ya les mencionaba. Luego en la siguiente diapositiva vemos entonces, seguimos con este análisis sobre el artículo 8, que tiene que ver con la persistencia de prejuicios, mitos y estereotipos. Y esto, pues, ustedes saben además que muchas veces se cree que las mujeres y las niñas, pero sobre todo las niñas con discapacidad, son cargas para las familias por el tema de su discapacidad, pero además por su género, ¿verdad? Porque las niñas tienen un menor valor que los niños. Luego que son dependientes, ¿verdad? Esa es una idea y generalmente además generan esa dependencia porque no las permitan que accedan a una forma de educación, ¿verdad? Que les permita pues que ellas puedan ser lo más autónomas posibles. Entonces, aquí dejaría yo mi presentación. Perdón que me demoré tantísimo con mi presentación por las razones que mi computadora hoy está un poco extraña, pero entonces abriría ahora o le daría, mejor dicho, la palabra a Flor de María para que ella haga una breve presentación de la normativa. Gracias, Silvia. No sé, si gustan, les doy un par de minutos por si tienen alguna pregunta inmediata o continúo, pero bueno, mientras ustedes deciden, yo voy poniendo mi PowerPoint, que va a ser muy corta. Solo denme un segundito. Vamos a darle compartir pantalla primero. Lo que les quería decir y sugerir es que al final del evento activemos nuestra cámara un ratito. A veces cuando la activamos todo el tiempo se nos puede cortar un poco la señal, pero si al final del evento la activamos todos un par de minutos para tomar una bonita foto de todo el grupo. Entonces, dicho eso, vamos a ver si tenemos manitos levantados, así yo le doy la palabra si alguien quiere hablar. O tal vez terminas tú, Flor. Sí, es muy breve, ¿no? De cualquier forma no tengo manitos levantadas por acá. Vamos. Okay. Miren, lo que yo les tenía preparado es más o menos lo que ya les habló Silvia. De hecho, en materia de estándares internacionales, ya Silvita abarcó bastante del marco normativo en materia de derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y mecanismos legales para su protección. La importancia de los estándares internacionales, que pues un estándar internacional son aquellas normas que han sido ratificadas
por los diversos estados. Vamos a activar mi video. Disculpen si no me estaban viendo. Pero bueno, la importancia del estándar internacional es que son normas, son convenios y son tratados que han sido ratificados por los diferentes estados. Y desde el momento en que un estado ratifica en uso de su soberanía, se adhiere a un convenio o a un tratado internacional, ese tratado internacional ingresa al marco normativo nacional. En Guatemala y de la igual manera en México, los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Es decir, que las propias constituciones les abren la puerta para que esos tratados ingresen con un rango superior al derecho interno. Hablamos entonces de estándares internacionales en materia de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Primero, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de las que ya les habló Silvia, y es la que conocemos como la CEDAW, por sus siglas en inglés. Luego, en materia de protección de niños y niñas, acá en la presentación las pueden ver ustedes en orden cronológico, está la Convención sobre los Derechos del Niño. Esa fue ratificada en el año 1990 y tiene varios ámbitos: los derechos, las obligaciones de los niños y las diversas condiciones en las que puede llegar a estar un niño. Por ejemplo, los niños que son sujetos de restitución de derechos y que pasan a situación de protección, o los adolescentes en conflicto con la ley penal, los niños, adolescentes trabajadores, etc. Luego, otro estándar internacional importante es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta es la que, en resumen, conocemos como la Convención Belém do Pará. Y para Guatemala, esta convención, que fue ratificada en 1995, es el antecedente de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, porque cuando Guatemala ratifica la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, adquiere compromisos, adquiere el compromiso de armonización legislativa, de modificaciones administrativas, de asumir acciones afirmativas para ir equiparando los derechos de las poblaciones vulnerables. Luego, la de más reciente ratificación, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también impone a los estados, y al haber sido ratificada por Guatemala, le impone la obligación de hacer una armonización legislativa, de asumir o de crear políticas que satisfagan los compromisos asumidos a través de la Convención. Cuando hacemos un enlace de todas estas normas, vemos cómo en materia de violencia contra la mujer, nuestras leyes tienen que ir evolucionando, pero de igual manera que las leyes deben ir evolucionando, de igual manera tiene que irse especializando a los operadores de justicia, sean Ministerio Público, organismo judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etc. Entonces, estos son los estándares internacionales, como les digo, que entran al rango constitucional y suponen compromisos para los diferentes estados. Al decir que tienen rango constitucional y que son un compromiso, debemos entender que los estados están obligados, primero, a respetar los estándares, los derechos que contienen estas convenciones. Cuando decimos a respetarlos, nos referimos a que los estados no pueden tomar ninguna disposición que limite el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, si la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que las niñas, niños, adolescentes tienen derecho a una educación inclusiva, los adultos o cualquier persona tienen derecho a una educación inclusiva, los estados no pueden mantener ese modelo de tener un sistema de educación especial como lo hace hasta ahora el Ministerio de Educación en Guatemala. Entonces, pues ya Silvia les habló bastante de la CEDAW, que es la de la eliminación de formas de discriminación, y entendemos que la violencia contra la mujer en general es una forma de discriminación, es decir,
siempre la violencia contra la mujer se produce por discriminación porque se da en razón de ser mujer. Y ese es el espíritu que fue tan discutido y que fue tan difícil para la creación y la promulgación de la ley contra el femicidio. Es importante, pues, para ir aterrizando en el tema normativo de las normas que no han visto hasta ahora, que nosotros sepamos detectar y evidenciar cuándo existe algún tipo de violencia y cómo y dónde debemos denunciar, cuáles son las rutas para denunciar. Entonces vamos a avanzar un poquito porque esto ya lo vieron, la Convención para Prevenir y Sancionar, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, en el tema de la Constitución, como les decía, el artículo 4 establece la igualdad entre hombres y mujeres y establece la Constitución que hombres y mujeres tenemos iguales oportunidades y responsabilidades. Y en materia de derechos humanos son los artículos 44 y 46 los que integran los tratados en materia de derechos humanos a nuestra legislación nacional. En el marco normativo nacional podemos aplicar, en cuanto a las leyes específicas, primero la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Esta ley lo que establece, bueno, primero reconoce como un problema o como una situación sobre la cual el Estado debe tomar cartas en el asunto, la existencia de la violencia intrafamiliar y cómo debe responder el Estado ante esa violencia. Entonces, en general, lo que establece esta ley son medidas de protección, medidas de seguridad para sacar al presunto agresor de las residencias donde está vulnerando los derechos de mujeres, niños, de ancianos, de cualquier persona. Incluso hay ocasiones en que la agresora puede ser una mujer. Entonces, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar se refiere específicamente a un ámbito de protección. Establece a la Procuraduría General de la Nación como ente rector para encaminar discusiones y políticas y poder generar desde el Estado acciones para prevenir, sancionar y erradicar, como el nombre de la ley lo indica, porque tiene aquellas alternativas como la escuela para padres, las medidas de seguridad, las terapias psicológicas, etcétera, sin limitar la persecución penal en caso se llegara a cometer un delito dentro de la residencia. Luego tenemos la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley es muy particular porque los tipos penales, los delitos que son creados a raíz de la misma, en el año 2009, se refieren específicamente cuando son cometidos por misoginia, que es el odio contra las mujeres, por discriminación, lógicamente entre hombre y mujer, siempre va a ser así, es decir, en la ley contra el femicidio las víctimas siempre son mujeres, pero la naturaleza de esos delitos es que se victimiza a la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces establece diversas formas de violencia. Violencia contra la mujer en modalidades física, económica y sexual. Y pueden ver ustedes cómo acá podemos concatenar de lo que nos habló Silvia. Por ejemplo, con el tema de la violencia económica, nos dice que comete el delito de violencia económica la persona que disponga de los bienes, que disponga de los sueldos, que pretenda decidir o que limite a la mujer en la libre disposición de sus bienes, de su sueldo, de las ganancias que obtenga de un negocio. Entonces ven ustedes cómo cuestiones como la interdicción o cuestiones actitudinales como limitar a una persona, a una mujer con discapacidad de realizar negocios, etcétera, puede incluso, además de ser una forma de discriminación, ser una forma de violencia económica. La violencia física, pues, se refiere a lesiones, golpes, cualquier tipo de daño en la integridad física de la mujer producido
por esas mismas razones y por actores específicos, porque la ley nos refiere que el delito de violencia contra la mujer se puede cometer en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito privado, usualmente por personas con las que la mujer tiene una relación familiar, de convivencia, una persona con la que tuvo una relación sentimental o incluso personas que han intentado realizar un vínculo sentimental con la mujer. Siempre un hombre contra una mujer y por discriminación. El femicidio, pues, es la muerte de una mujer, es un homicidio calificado por estas mismas circunstancias. Es decir, la diferencia entre un homicidio y un femicidio es que media un vínculo de relación desigual de poder, puede ser de padre a hija o de hermano a hermana, o puede ser sobre todo en las relaciones de pareja, ¿verdad? Hayan o no hayan existido. Estas se diferencian de las que establece la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Esta ley es parte del Código Penal. Esta ley reformó el Código Penal modificando algunos delitos que ya existían, pero acá hay una diferencia entre las de femicidio y entre las de la violencia sexual, porque en las de la violencia sexual puede ser la víctima un hombre, una mujer, una niña, un niño, y no son tan tangibles, no son tan evidentes las relaciones desiguales de poder, aunque eventualmente se pueden dar las dos. Se puede dar violencia contra la mujer y violación. Ahora bien, un término que a veces es difícil de diferenciar es la violencia sexual de la ley contra el femicidio. Y esto también es importante porque ejerce violencia sexual cuando una persona cuando un hombre limita a una mujer de disponer sobre la planificación familiar, la prevención de enfermedades, sobre su propia salud sexual y reproductiva. Allí se da la violencia sexual. Entonces, importante del Código Penal, de esta ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, es que los delitos contenidos en este decreto, en el Código Penal, de violación, violación agravada, violación calificada, son inconmutables, aunque tengan una pena mínima de 5 años, porque hay algunos. Nos establece el Código Penal, en el caso particular de la discapacidad, que puede contenerse en una agravación específica. En la violación agravada se agravan las penas cuando se comete en contra de una persona con discapacidad. La violación calificada cuando se comete en contra de una persona menor de 10 años o cuando se produce la muerte. Luego tenemos otros tipos penales, la agresión sexual, la explotación. Esto es bien importante que ustedes puedan saber que también existe la explotación y se da pues cuando se da la trata de personas, la prostitución, las actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, la producción de pornografía. Entonces, son varios tipos penales que responden a estándares internacionales y que nos surgen a nosotros como medidas de protección, y que su persecución penal, pues, es una medida de prevención general y prevención especial del delito. Otro tipo penal que es importante es el maltrato contra personas menores de edad. ¿Cómo puede darse el maltrato contra personas menores de edad? A través del abandono, de la negligencia, el descuido, hasta llegar a los golpes, y también es un delito incluso cuando se comete por los padres. De hecho, en la mayor cantidad de los casos que lleva el Ministerio Público, son denuncias que pone la Procuraduría General de la Nación por padres que están vulnerando la integridad de sus propios hijos. Entonces, es importante que ustedes vean que existen estas alternativas. Lógicamente, si ustedes orientan a una persona a denunciar, a una persona a activar,
no es necesario que la persona sepa víctima de qué delito es, pero sí, si una persona le es privado su derecho a disponer sobre su salud sexual, podemos decir que está siendo víctima de una violencia contra la mujer en su modalidad sexual. Si a una persona no se le deja disponer libremente de sus bienes, de sus recursos, es víctima de violencia económica. Si a una mujer se le golpea, se le vulnera, es víctima de violencia física. Si se le denigra por el hecho de ser mujer, si se le dice que no sirve para nada, que solo causa un estorbo, que está causando una carga para la familia, y es un hombre con el que tiene una relación desigual, puede ser el jefe, puede ser el papá, puede ser el vecino, la mujer allí es víctima de violencia en su modalidad psicológica. Entonces, es importante que conozcamos cómo podemos defendernos y que podamos detectar cuando una mujer está siendo víctima y podemos instar a la persecución penal. También en el caso de la niñez, tenemos la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que es la que viabiliza la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. La ley establece las funciones de varias instituciones, de los juzgados de paz, de los juzgados de protección y de los juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal, y de igual manera de la institucionalidad de la Procuraduría de Derechos Humanos específica para niñez y de la Secretaría de Bienestar Social, que es parte del organismo ejecutivo, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, y tiene a su cargo la protección y acogimiento, la protección y abrigo de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y los procesos de restitución de derechos. Es decir, si ustedes ven que un niño está siendo maltratado o vulnerado, pues la persona o la institución que va a actuar en ese momento o donde se pone la denuncia es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación lleva la denuncia a un juzgado de primera instancia de la niñez y la adolescencia, y ese juzgado es el que decide medidas de protección y medidas de restitución de derechos. ¿Cómo se le restituyen los derechos a los niños? Pues, por ejemplo, si los padres no le han satisfecho su derecho a la salud, el juez les ordena que lo lleven a ponerle vacunas o que lo alimenten, etc. Y la medida más fuerte en materia de protección es la separación del entorno familiar. Por eso es que la Secretaría de Bienestar Social tiene varios hogares y residencias, y también pues hay hogares y residencias privados que prestan el servicio al Estado. Las instituciones vinculadas a la administración de justicia o a dónde acudir, para que no nos confundamos, no nos equivoquemos al momento de asesorar a alguien para que ponga una denuncia. Primero, ven acá ustedes los logos en la presentación. Tenemos la Policía Nacional Civil, que es la que actúa en el momento, actúa de inmediato. De hecho, cuando hay un caso de violencia intrafamiliar, esta ley, que a pesar de ser de protección, habilita para que la Policía Nacional Civil pueda ingresar a las residencias a evitar que esa violencia crezca, se exacerbe, se llegue a cometer un delito o algo. Entonces, Policía Nacional Civil actúa en flagrancia, también se pueden poner denuncias, pero lo que hace la policía es que traslada las denuncias al Ministerio Público. Entonces, es importante acudir a Policía Nacional Civil cuando vemos que se está cometiendo este tipo de vulneraciones. Ministerio Público es por mandato constitucional el encargado de la persecución penal. Es decir, Ministerio Público investiga y acusa. Y en los casos de violencia contra la mujer y de los casos de violencia contra niñas, niños o adolescentes, debe actuar de oficio. Es decir, no es necesario que la mujer mantenga su denuncia o que los niños vayan a ratificar denuncia. Ministerio
Público tiene que actuar de oficio, tiene que perseguir y tiene que acusar e investigar de oficio. Los casos de violencia contra la mujer no son objeto de conciliación, no son objeto de negociación, sino que el Ministerio Público tiene que continuarlos. Luego ven acá ustedes el logo del organismo judicial. Acá tenemos dos factores importantes. En materia de medidas de seguridad, por ejemplo, una mujer está siendo vulnerada, una mujer y sus hijos están siendo vulnerados y no se llega a tiempo a la Policía Nacional Civil, entonces podemos ir a un juzgado de paz a solicitar que se dicte una medida de seguridad. Una medida de seguridad la tiene que dictar el juez de paz inmediatamente y sin ninguna investigación. Entonces, porque obviamente tienen esa característica de ser medidas de seguridad para que el agresor no ingrese a la vivienda, para que no perturbe a las personas que están en esa residencia, etc. Entonces, primero, organismo judicial nos puede otorgar medidas de seguridad a través de juez de paz. Luego, organismo judicial, a través de los juzgados de niñez y adolescencia, puede tomar medidas de protección para la restitución de derechos de niñas, niños o adolescentes. Todos los derechos, es decir, desde si usted detecta que un niño no lo mandan a la escuela, que un niño no está bien alimentado, que un niño no está bien vestido y que lógicamente no es por cuestión económica, porque eso no es una situación que el organismo judicial valore dentro de las posibilidades de los padres, ¿verdad? Entonces, medidas de protección para restitución de derechos, jueces de primera instancia o incluso jueces de paz. Sobre todo en el caso de niñez, actúan a través de Procuraduría General de la Nación, a través de denuncia a Procuraduría General de la Nación. Y tercer caso, en los casos de violencia contra la mujer, en los casos de delitos sexuales, en los casos de explotación o trata de personas, que también se puede dar cuando son sometidas a trabajos no remunerados, a trabajos donde no se cumplan las leyes laborales, también se puede denunciar en organismo judicial. Es decir, tenemos 3 canales para poner denuncias: Policía Nacional Civil, Ministerio Público y organismo judicial. Pero en materia penal, en materia de delitos, las denuncias siempre van a dar a Ministerio Público para la investigación. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, sus funciones son de recabar dictámenes periciales, ahí le hacen exámenes médicos, exámenes de sangre, etcétera, pero no van vinculados a restituirle la salud a la víctima, ¿sí? No presta servicios de salud, sino son dictámenes que le van a servir al Ministerio Público para su investigación. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la SBET, tiene funciones de asesoría, articulación de políticas, seguimiento, informes, índices de cómo va evolucionando este tipo de fenómenos criminales, ¿verdad? En la SBET, eso es lo que llevan informes y avances para sugerir, para proponer y para medir el cumplimiento de los estándares internacionales y el cumplimiento de las normas de protección. La CONAPREVI es la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres. Tiene más o menos las mismas funciones que la SBET, pero aplicadas a la violencia intrafamiliar. Es decir, ahí está integrada también por la PGN, por organismo judicial, por la CEPREM, etcétera. Y lo que buscan estas dos instituciones particularmente, igual que la CEPREM, la Secretaría Presidencial de la Mujer, es ir midiendo la situación nacional, el estado de situación, cómo se dan esas vulneraciones de derechos y qué puede hacer el Estado para
actuar en contra de esas vulneraciones y para restituir los derechos de las víctimas. La Procuraduría General de la Nación, su función pues es representar a las personas que no puedan representarse a sí mismas, es medio raro el término, pero en particular a niñas, niños y adolescentes. Además, vela por los intereses del Estado en determinadas cuestiones, pero para el tema de denuncias por violencias o por vulneración de derechos, se refiere sobre todo se dedica a la niñez víctima. Es decir, las denuncias por niñez víctima de que no se le están satisfaciendo sus necesidades, se ingresan a través de PGN, y PGN representa a esos niños ante el organismo judicial y da seguimiento a la restitución de derechos. El Procurador de Derechos Humanos también tiene funciones de velar por el cumplimiento y de emitir recomendaciones cuando no se está cumpliendo con los derechos humanos de las personas. Es decir, si Ministerio Público, dentro de sus funciones de persecución penal, no está cumpliendo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, o no está cumpliendo con estándares nacionales, no está cumpliendo con una atención accesible, con una atención eficiente. Ahorita estoy terminando. Es la Procuraduría de Derechos Humanos la que emite resoluciones de conciencia o recomendaciones para que se dejen de vulnerar esos derechos. Por el tiempo, señores, yo voy a cortar acá esta presentación. Pero ya había terminado. Les damos unos minutos para escuchar sus preguntas o comentarios, por favor. O no sé si Jorge, ¿quieres tú cerrar? Gracias. No sé si tendríamos algunas preguntas para Silvia, para Flor. Creo que sería importante como dejar un espacio de algunos minutos para algunos de ustedes. No sé si pueden activar sus cámaras y micrófonos para las personas que quieran hacer preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, quizá como para ir como organizando todo este proceso, de repente pudiéramos ir compartiendo de algunos casos donde realmente se han hecho valer los derechos de las personas, de las mujeres y niñas con discapacidad, tanto en México como en Guatemala. Yo sé que esto es muy complicado debido a los contextos culturales, como ya lo han mencionado en su presentación, pero de repente, pues sí, aunque sea uno o dos experiencias donde podamos tomar como referencia, dado que por la vinculación con en estos contextos rurales y ya todo lo que se está hablando, pues a veces somos testigos de la falta de acceso de los derechos de las mujeres. Puedo compartir con ustedes un caso, porque creo que es bastante paradigmático en el sentido de que se reúnen varios de los factores de vulnerabilidad, llamémoslos así, de violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad. La situación se da en una comunidad rural en Guatemala, en donde una mujer con parálisis cerebral, que es usuaria de silla de ruedas,
que vive en el campo, es violada por su vecino, que cuando ocurre el hecho, el vecino es un niño, o sea, tiene 15 años o 16, ahora no recuerdo bien su edad, pero era menor de edad. Y cuando ella acude al Ministerio Público con sus padres a presentar la denuncia, bueno, primero la agresión en sí misma, ¿no? Y cuando llega al Ministerio Público, el auxiliar fiscal, lo primero que dice al escuchar la denuncia es, y además dirigiéndose a su papá, no ni siquiera a la víctima, sino que a su papá, le dice que su hija debiera estar agradecida que alguien la hizo mujer, porque estando como está, nadie se hubiera fijado en ella. Afortunadamente la cosa no se queda ahí. Ella recibe asistencia de una organización que la apoya desde la capital, porque ella no está en la capital, pero la apoyan, y presentan la denuncia ahora en contra del auxiliar fiscal, ¿verdad? Además de la denuncia del hecho. La investigación la cambian de fiscalía también, ¿verdad? Un poco como estrategia para ya no interactuar con la persona de la institución que la había agredido por segunda vez. Y bueno, al final de un proceso un poco largo, porque son procesos que en el sistema son bastante lentos, ¿verdad? Nuestro sistema de justicia es muy, muy lento, lamentablemente. Finalmente se lleva a cabo el juicio. Es un juicio en un juzgado de menores porque el agresor es menor de edad cuando ocurre el hecho, porque en el transcurso del tiempo él cumple los 18. De hecho, cuando el juicio se lleva a cabo, él ya tiene 18, creo, o 19, no recuerdo bien. Se lleva a cabo entonces en un juzgado para menores, y el sistema judicial pues es bien particular, ¿verdad? Porque aquí los juzgados de menores utilizan o tienen un principio, ¿verdad? Quienes trabajan con derechos de los niños saben que hay un principio fundamental, que es el interés superior del niño. Y básicamente prevalece el derecho del niño sobre, digamos, sobre otras circunstancias. Aquí, en este caso, pues se puso en juego, digamos, el sistema judicial, porque estaban los derechos del niño y también los derechos violentados de la mujer. Y como nuestro sistema de justicia no solo camina lento, sino que además está retrasado en cuanto a actualización de información, la jueza a cargo no conocía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero durante el juicio, pues, de parte de quien estaba apoyando a la mujer agredida, se le puso en conocimiento, y al final, afortunadamente, ella falló a favor de reconocer que sí hubo una agresión sexual en contra de la mujer con discapacidad, que además de que ella se encontraba en una comunidad rural, pues hay que decir, es indígena y pobre, de una familia pobre. Ella reunía, digamos, muchos factores de exclusión, y su discriminación, podríamos decir, era interseccional, ¿verdad? Porque se conjugaban todos esos factores, pero afortunadamente también gracias pues a las personas que intervinieron a favor de la víctima, la jueza pues falló reconociendo la agresión sexual, y como era menor de edad tampoco le impuso una sentencia, ¿verdad? Porque no podía, por ser menor de edad. Sin embargo, sí algunas labores, ¿verdad? De tipo social. Y bueno, el caso creo yo que es paradigmático por las circunstancias de la mujer, específicamente. Esto, hay que decirlo, sucede frecuentemente. Es decir, las mujeres con discapacidad sí se ven mucho más expuestas a cualquier tipo de agresión sexual por la misma discapacidad, ¿verdad? Porque ella intentó resistirse a la agresión sexual, pero su discapacidad no se lo permitió. Ella, la única forma que podía expresar su rechazo
a lo que estaba sucediendo era que le decía que no al chico, y esto fue tomado en cuenta afortunadamente como su forma de expresar resistencia, porque lamentablemente la defensa del chico también decía que si ella no había opuesto resistencia al acto, no podía llamarse una agresión sexual, ¿verdad? Porque ella físicamente no podía rechazar el acto. Pero yo creo que eso sentó un precedente porque se tomó en cuenta pues el factor de la violencia contra la mujer, porque la resistencia no se da únicamente con actos físicos, ¿verdad? Sino que al decir ella que no, estaba expresando que no quería. Y claro, y su discapacidad, ¿verdad? Se tomaron en cuenta todos esos factores, y yo creo que puede ser un caso importante para la justicia guatemalteca. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas o comentarios? Daniela, está levantando la mano. Hable. Pues un comentario que creo que es muy importante. Por un lado, el empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad, para que ellas mismas puedan ser sujetas activas también de la defensa de sus derechos. Eso es para mí, me parece muy importante en este foro, comentarlo. Y también al mismo tiempo la importancia de la formación de las personas y de las instituciones y del personal que trabaja con mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad. Y estoy pensando en personal médico, en personal que imparte justicia, porque en este ejemplo que amablemente nos pone Silvia, Juan, y yo creo que todos tenemos muchos ejemplos seguramente que podríamos exponer, también el nivel institucional, o sea, las instituciones que deberían y las personas que deberían atender este tipo de denuncias, a veces ni siquiera tienen la formación adecuada. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Yo creo que sí es muy importante, y estamos trabajando también en hacer este tipo de intervenciones con personal de las instituciones también. De hecho, la próxima semana tendremos uno con abogados. Jorge. Aquí puedo hacer una pregunta. Ustedes, estando en el ámbito de denuncias, ¿tiene algunas redes de derivación que han surgido a través del tiempo y diferentes temas, homicidio, por ejemplo, y otro tipo de delitos? La pregunta que yo tenía específica para personas con discapacidad en las condiciones que trabajamos en áreas rurales es que hay algunos protocolos básicos que se deben de seguir para identificar casos y hacer el proceso ante estas redes de... No estoy muy segura si la pregunta es cómo identificar, perdón, cómo identificar los casos cuando ustedes tienen sospecha. ¿Es esa la pregunta? Sí, esa es una parte de la pregunta, cómo identificar casos, y la segunda parte es cómo vincularlos a esas redes de identificación que existen ya. Las redes de derivación son por fiscalía, ¿verdad? Entonces, hay una metropolitana de la cual nosotros somos parte, pero yo conozco a organizaciones de personas con discapacidad en diferentes municipios del país que son parte también de redes de derivación de sus municipios. Pero ciertamente la red de derivación la coordina el Ministerio Público, pero la conforman también Ministerio de Salud. Entonces hay una delegación del Ministerio de Salud en cada
departamento y municipio. Las municipalidades muchas veces también forman parte de las redes de derivación, es decir, las instituciones del Estado que de alguna forma intervienen, como bien mencionó el compañero anteriormente, ¿verdad? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el organismo judicial, obviamente, son parte de la red, pero además hay muchas organizaciones de mujeres que forman parte de las diferentes redes a nivel nacional, y algunas organizaciones de personas con discapacidad que yo conozco, pero Triquela, por ejemplo, podría formar parte de esta red de derivación en los diferentes municipios en donde trabaja. Yo creo que sería un recurso excelente porque ciertamente las denuncias se pueden canalizar a través de esa red de derivación, y de hecho nosotros, siendo parte de la red metropolitana, muchas veces recibimos solicitudes de apoyo porque el Ministerio Público recibe denuncias o llegan mujeres con discapacidad a presentar una denuncia y necesitan apoyo, por ejemplo, con servicios de interpretación de lengua de señas o con algún otro tipo de servicio especializado en discapacidad. Así que creo que sería una excelente idea que ustedes también formaran parte de esas redes. Perfecto, Juan. Sí puedes hablar ahorita. Buenas tardes, mi nombre es Iván Juárez. Gracias, Iván. Mucho gusto a todos, un gusto saludarles. Nosotros hemos trabajado aquí en Triquela, en Guatemala, muchos proyectos con personas con discapacidad, y hace unos años tuvimos un proyecto exclusivamente que se llamaba Oportunidades Microempresariales para Personas con Discapacidad, y tuvimos varias experiencias, y yo quisiera exponer algunas experiencias que tuvimos para ver, fuimos como víctimas, ¿verdad?, del débil sistema de justicia que tenemos en Guatemala, porque como de tantas personas que estuvimos o participantes que tuvimos con personas con discapacidad, encontramos casos bien difíciles de tratar y donde nosotros como organización pues nos vemos con la obligación casi como de denunciar o de denunciar la situación que se vive, ¿verdad? Y por ejemplo en Ixcán tuvimos un caso donde una persona pues fue, como decía Silvia, fue violada, ¿verdad?, por una persona de la comunidad. Ella tenía una discapacidad intelectual y producto de esa violación ella quedó embarazada, ¿no? Después de esto pues nosotros como organización quisimos como hacer parte de la denuncia. Sin embargo todo llegó al Ministerio Público en Ixcán, ¿no? Pero cuando estuvimos ahí nosotros como organización nos dijeron que nosotros como organización no podemos ser parte de ello porque no somos ni familia ni somos, no tenemos un relacionamiento con ellos, ¿verdad? Solo de poder ser como visores. Al final no se hizo nada. El juez determinó que ella como ella no podía hablar, no podía decir nada, no podía señalar y decir él fue, pero sí se sabía en la comunidad que la persona había sido, qué persona había sido. Total que pues, la situación no prosperó, y después como organización pues nosotros también no hallamos cómo poder seguir porque nos limitaron nuestro actuar. Eso fue una. En otro municipio que fue Tactic también sucedió otra situación donde también una persona con discapacidad auditiva quedó embarazada, y después de las investigaciones en la comunidad resultaba que el COCODE había sido el que había embarazado a la muchacha, y se le dio el seguimiento, se les orientó para que fueran a hacer la denuncia, pero igual al llegar al Ministerio Público o al juzgado no se podía actuar porque se decía de que ella como no podía hablar, ella no podía decir quién había sido, ¿verdad? Entonces dijo, mientras ella no pueda decir quién fue, ni lo puede señalar porque no puede decir y toda la cuestión. Entonces son barreras que como organización a veces nos encontramos dentro de la comunidad y a veces queremos actuar, pero también se nos limita el poder actuar, ¿verdad? No sé qué experiencia han tenido ustedes o como organización hasta dónde llega nuestra
posibilidad de poder dar seguimiento a ese tipo de casos. Gracias, Iván. Saludos, por cierto. Tenía mucho tiempo de no escucharlo. Ciertamente que el sistema de justicia no es lo mejor que nosotros tenemos, y entiendo que en el interior del país las dificultades son aún mayores, ¿verdad? Por el desconocimiento de los mismos operadores y porque la gente no tiene recursos suficientes como para acceder a servicios básicos, como el caso, por ejemplo, de un intérprete de lengua de señas para la mujer sorda. Y la otra cuestión, pero aquí tal vez Flor me puede apoyar, es que TRIQUELAB sí se puede querellar, ¿verdad? Puede ser querellante adhesivo, si la víctima está de acuerdo con que ustedes también sean parte del caso, ¿verdad? Y si ustedes pueden, ¿verdad?, de alguna forma facilitarle, por ejemplo, los apoyos que las víctimas requieren para poder presentar su denuncia, para poder pues acceder a un abogado, porque es tan difícil, ¿verdad? Tener acceso, esto suele ser muy caro, y entendemos, ¿verdad?, que ustedes trabajan con comunidades, con gente muy, muy pobre. Esto también puede ser un obstáculo para que ellas puedan presentar sus denuncias, ¿verdad? Y por otro lado, también entiendo que las comunidades son pequeñas, y todo el mundo se conoce, o suele ser así, ¿verdad? Que todo el mundo en la comunidad se suele conocer, y muchas veces, y los dos casos que Iván nos compartió, son de personas de la comunidad, y toda la comunidad sabe quién es el agresor, ¿verdad? Y puede también eso generar algún temor por parte de la víctima y su familia por denunciar, ¿verdad? Porque incluso puede ser una autoridad, como en el caso del COCODE, y estos casos pueden ser más complicados todavía, ¿verdad? Yo ahorita dejaría tal vez aquí las orientaciones por el tema del tiempo. No sé si Flor quisiera agregar algo más, pero en ese sentido, para eso también ofrecemos nuestros servicios, ¿verdad? Si ustedes estando en Tactic, en Ixcán, en Nevaj, en donde ustedes estén, detectan casos en donde nosotros las podamos asistir, también para eso estamos, para servirles. Gracias, Silvia. Sí, ahorita Ada está levantando la mano. Solo quiero decirles que como bien dice Silvia, para que TRIQUELAB pueda apoyar legalmente a una persona, tiene que contar con un mandato y con la solicitud, digamos, de esta persona, con la voluntad de la mujer víctima, porque solitos no pueden ir. Ada, te cedo la palabra, activa tu micrófono, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Otro elemento que quería yo aportar, que es muy importante para el acompañamiento de estos casos, es si los proyectos tienen los recursos para también dar un acompañamiento psicosocial, porque esto genera pues confianza, ¿verdad?, a la persona, ese acompañamiento que se puede dar. Tuvimos un caso también que acompañamos ya hace varios años, donde el juez le dio valor probatorio a la psicóloga que trabajó con una chica con discapacidad intelectual, que igualmente, como decía el compañero, su lenguaje era mínimo, pero en el proceso de acompañamiento legal, la psicóloga presentó un informe. Fue como no fue un peritaje específicamente, pero sí fue un elemento que ayudó mucho para el proceso. Entonces, igualmente, ¿verdad? Así como decía Silvia, el intérprete de lenguaje de señas, pero el acompañamiento psicosocial también es muy importante para generar esa confianza en el proceso, únicamente. Listo, entonces creo que por el tiempo es momento de cerrar el evento. No sé si Jorge o alguien más quiere agregar algo. O vamos cerrando. Aparte, muy agradecidos por todo este tiempo, por este taller, muchas gracias.
vamos a poder seguir con este grupo, con estas actividades de conversatorio, de capacitación. Pues muy amables por su tiempo, muchas gracias a todos por esta experiencia. Sería muy interesante conocer un poco lo que ha pasado en México, ¿no? En Chiapas específicamente, en donde hay condiciones que son muy parecidas al occidente y al norte de Guatemala. Quizá en una próxima oportunidad tengamos tiempo para conversar al respecto, y pues sería muy útil para todo el equipo también hablar sobre algunos temas específicos que pudieran ser importantes en áreas rurales, ¿sí? Por ejemplo, el tema del acceso a la justicia, limitaciones grandes, el acceso a la salud, también limitaciones grandes, y a la educación, por supuesto, para personas. Mi parte nada más, si alguien quisiera agregar algo más, el micrófono para que ustedes digan. Gracias, Jorge. Entonces, ya para cerrar, le damos la palabra a Víctor Valverde, el director del EGIS, que estamos en la agenda con sus palabras de cierre del evento, cierre e inicio del evento, doctor. Gracias. Muchas gracias. Y usted creo que me estaba aludiendo indirectamente cuando dijo que había que ser breve. Se cierra el evento. Muchas gracias por haber asistido. Yo creo que hay varias cosas que nosotros podemos hacer conjuntamente, y creo que a lo largo de esta conversación surgieron algunos puntos que pueden ser de interés común. Nosotros estamos tratando de determinar exactamente, con la mayor exactitud, el área de intersección entre las leyes de violencia contra la mujer y las leyes de discapacidad. Por de pronto, preliminarmente, tal y como lo intuimos, hay una gran desventaja. Ha habido profusa legislación en el tema de la mujer, de las dos leyes que mencionaba Flor de María. También se agrega la ley de dignificación y promoción integral de la mujer, más todas las leyes penales. En cambio, en temas de discapacidad, son, aparte del decreto 135/96, de ley de atención, que no está armonizada con la convención, encontramos solo retazos y algunas leyes aisladas que no son suficientes, de manera que podemos determinar a priori que el esfuerzo que tenemos que llevar a cabo con este proyecto que estamos desarrollando el colectivo ILEGIS es reforzar en el tema de personas, de mujeres y niñas con discapacidad, para empatar y poder lograr una mejor protección con los dos tipos de leyes, los que se refieren a las personas con discapacidad con una armonización para que responda a la convención, y las leyes que se refieren a la violencia contra la mujer y las niñas. Les agradecemos su presencia y esperemos que nos mantengamos en contacto. Ahí les encargamos que entren al vínculo que les enviaron ahí para que pudieran hacer sus comentarios. Buenas tardes y muchas gracias.